buenos días. Bienvenida a Caja de Resonancia. Estamos ante un mundo convulsionado y muy complicado. Lo último que hemos visto en las noticias son los bombardeos de Israel al Líbano. ¿En qué marco se puede explicar una acción como esta? Digamos, ese es un problema complejo, pero digamos, para sintetizar, sobre todo, hacer una recapitulación de los últimos acontecimientos, es que es cierto que Hezbollah ha estado atacando a el norte de Israel en apoyo en apoyo al genocidio que comete Israel en la Franja de Gaza. Hay 100.000 alistados en Hezbollah y entonces han estado lanzando misiles, digamos, ¿no? Drones a Israel, y lo que ellos piensan es frenar eso y aparte expandirse hacia el norte. Pero por otro lado, y quizás esto es lo principal, Israel lo que busca es incrementar la guerra, involucrar a más países y sobre todo a Irán, porque es la manera para que Netanyahu pueda sobrevivir, porque él tiene mucha resistencia interna, está acusado por corrupción, entonces es probable que si se terminara la guerra sería enjuiciado. Entonces esta es una de las razones también internas para Netanyahu, para ese violentismo insano que tiene hacia la región. Y hoy día, ayer fue en esos bombardeos que hicieron a edificios civiles en Beirut, murió el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, lo cual pone al mundo en esa región al borde de una guerra generalizada. Ariela, actualmente, con el marco de fondo de la disputa de hegemonía entre Estados Unidos y China, tenemos algunos puntos candentes. Uno de ellos es lo que viene sucediendo en el Medio Oriente, el genocidio contra el pueblo palestino, la agresión estos días realizada contra el país vecino, el Líbano. Y el otro foco candente es obviamente la guerra entre la OTAN y Rusia, en donde todos los analistas con algún nivel de sensatez señalan de que va a ser imposible que Ucrania gane la guerra a Rusia y que por lo tanto la única manera que las potencias occidentales ven que haya posibilidad de ganar esta guerra sería autorizando la utilización de misiles que alcancen territorios internos de Rusia. ¿Tú cómo ves esta otra situación, este otro foco de tensión mundial? Ese es quizás el más riesgoso en este momento. Estamos al borde de una guerra generalizada y con la amenaza de que sea nuclear, porque efectivamente Ucrania ha perdido la guerra, su ejército está diezmado. Digamos que Rusia tiene paciencia porque hay una incursión inclusive de soldados de Estados Unidos, de Alemania y mercenarios que operan con armas de la OTAN en el territorio, que disparan desde Ucrania. Entonces hay ya una guerra, como dice el Papa, esta es una tercera guerra mundial en cuotas. Eso está ocurriendo, y lo que pasa es que los rusos han advertido, y yo creo que esto hay que tenerlo bien claro, han advertido desde hace varios meses, han tolerado, han pasado por alto, entonces creo que este es un tema que es el más agudo, y la autorización que pide Ucrania para que se instalen misiles de largo alcance provenientes de la OTAN implica una guerra nuclear, porque obviamente, y Rusia acaba de cambiar su constitución
para el uso, un acápite para el uso de armas nucleares. Entonces, es la única manera que tiene de defenderse frente a una guerra abierta ya contra la OTAN. Pero eso no está lejos de producirse, porque hemos escuchado en la Asamblea General de las Naciones Unidas a la mayoría de los líderes europeos y al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, decir que van a seguir apoyando a Ucrania tanto como sea necesario. Y lo mismo ha dicho, es más, Zelensky se ha ido con 8.000 millones de dólares de otro préstamo más de Estados Unidos. Es curioso porque la propaganda internacional siempre pone a Rusia como el ogro, el irascible, el que pierde los papeles, y lo que está sucediendo, como tú nos cuentas, es lo contrario. Está siendo el prudente, digamos, en medio de la guerra que está habiendo entre Rusia y Ucrania. Ahora, es sorprendente el papel de Europa, quien va a pagar los platos rotos en una guerra que se abra más en esta zona en donde tú dices está el mayor peligro, es Europa. ¿Qué pasa con Europa que no es capaz de poner una agenda de paz más clara? Exactamente. Tú has dado la respuesta. En realidad, Europa ha perdido el sentido común, ha perdido su sentido de soberanía por alinearse a la política exterior de Washington. Han llegado a ser cómplices de la voladura del gasoducto Nord Stream 2, que les proporcionaba el gas natural barato procedente de Rusia, que ha costado miles de millones de dólares, tanto a Rusia como a Alemania, porque iba a ir por el Mar del Norte hasta el norte de Alemania y desde allí se iba a repartir por gasoductos por Europa. Pero aún han renunciado a eso. Los gasoductos de gas natural hacia Europa operaron inclusive durante la Guerra Fría. Y gracias a eso la recuperación de Alemania pudo ser tan rápida. Hoy los europeos compran energía rusa de segunda mano en el mercado negro, digamos, que proviene de India, que lo compra barato, porque ellos no se han, por decir un país, no se han sumado a las sanciones económicas de Europa, que por otro lado van como 13 paquetes de medidas que no han funcionado tampoco. Entonces, sí, yo creo que han perdido la razón. Ariela, sin embargo, la situación para Estados Unidos es un poco también difícil en el sentido de tantos frentes de tensión que se abren a nivel mundial. Por un lado está la guerra entre la OTAN y Rusia. En segundo lugar está este frente en el Medio Oriente y en tercer lugar es todo lo que sucede alrededor de China con Taiwán, el mar meridional de China y en fin, ¿no? O sea, es posible que Estados Unidos, pensando de manera racional, crea que puede enfrentar estos tres escenarios de tensión y de guerra posiblemente. Yo pienso que en su estrategia de seguridad nacional, ellos tienen como centro, como objetivos, aislar a Rusia. Para aislar a Rusia hay que fortalecer a la OTAN y darles el encargo a Europa, a que ellos se encarguen de frenar a Rusia. Eso es por un lado, y eso está escrito. Y hay que frenar a China. Entonces, no, en China por el momento son amenazas, ¿no? Son amenazas, pero no hay ningún chispazo de guerra. Lo que hay es una guerra comercial tremenda. Y las guerras a veces se inician, muchos orígenes de las guerras tienen orígenes comerciales. Estados Unidos hace 2 meses le ha puesto aranceles del 100% a las importaciones de autos eléctricos, 50% de aranceles a otro tipo de importaciones, y Trump ha dicho que va a hacer lo mismo, y no solo con China, sino con otros países, porque Estados Unidos está de regreso
al proteccionismo, a la industrialización. Por ejemplo, Biden ha dado una ley que se llama el Acta de Reducción de la Inflación, que en el fondo es dar facilidades impositivas para atraer inversiones extranjeras. Luego ha aprobado una ley de apoyo al desarrollo de la inteligencia artificial y ha prohibido que las empresas de todo el mundo que tengan máquinas o fabriquen chips diseñados en Estados Unidos le vendan a China. O sea, es frenar a China, ¿no? Sobre todo en el desarrollo de las tecnologías. Entonces, por ahí va por el momento el tema con China. Además de, claro, las amenazas y los acuerdos que hay en Filipinas, las bases militares que ponen alrededor. Sí hay una preparación, claro que sí, las alianzas militares, el Quad, ¿no? Que es India que no participa mucho, Australia o Reino Unido. Hay dos alianzas, AUKUS y Quad. En ellas participan, son acuerdos militares, ¿no? Que son Japón, Australia, Reino Unido. Entonces, sí, se están preparando, claro que sí se están preparando. Ariela, para una guerra con China. Uh-huh. Ariela, dentro de poco también se vienen las elecciones en Estados Unidos y ahí están los dos candidatos, Kamala Harris por parte de los demócratas y Donald Trump por los republicanos. ¿Crees tú que hay algún nivel de diferencia en la política internacional respecto a lo que viene sucediendo en el mundo por parte de Trump entre Trump y Kamala Harris? Mira, en esencia yo creo que son pequeñas diferencias, sobre todo discursivas. Por ejemplo, Trump niega el cambio climático, absolutamente, es negacionista del cambio climático y piensa que las Naciones Unidas no sirven para nada. De hecho, bajo su gobierno se retiraron del Acuerdo Climático de París, del Acuerdo de Armas Nucleares, se llegaron a retirar en plena pandemia de la Organización Mundial de la Salud, sabotearon la Organización Mundial del Comercio. Trump no cree en la UNCTAD y muchas otras de la Organización Internacional de Migraciones. En fin, y Biden, Kamala Harris, los demócratas, digamos, son en ese sentido multilateralistas, pero de la boca para afuera. El otro tema es que Trump, hay una diferencia grande, es que Trump dice que va a solucionar el problema de Ucrania antes de asumir la presidencia si es elegido. Lo va a resolver, que eso en una hora él lo resuelve. Pero el tema es que tanto los demócratas como los republicanos están, dime quién te financia y te diré quién eres. Entonces, ese es el gran tema. Las petroleras son las que, por ejemplo, a Trump le hicieron, los lobbies petroleros hicieron que Trump sancionara a todas las empresas occidentales que participaran en la construcción del gasoducto del que les hablé, del Nord Stream 2. O sea, sanciones económicas a empresas suizas, holandesas, que construyen gasoductos. Entonces, pero ¿quién impone eso? Son los lobbies petroleros y eso lo van a hacer con quien gobierne, aunque sea Caperucita Roja o el Lobo Feroz. Ese es el tema, y el complejo militar industrial, que son los que más ganan con estas guerras, que son los que propician y enajenan a los políticos en esta lógica guerrerista. Ariela, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Ha sido un gusto conversar contigo y esperamos tenerte pronto nuevamente aquí en Caja de Resonancia. Bueno, no, gracias a ustedes más bien.